Hola, 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 ¿cómo andan todos ustedes? Bienvenidos al primer video de Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, este es el primer video del 2025 y es para mí un honor y un privilegio poder comenzar este año con mi tan acariciado Proyecto Quijote, ¿sí? Ustedes tienen que saber, o quisiera que sepan, que parte de mi biblioteca está especializada en Cervantes y en el Quijote. Tengo todas las obras de Cervantes, ¿sí? En dos tomos, una edición bellísima de Aguilar, un papel Biblia, dos columnas, la verdad que un lujo, y creo que con comentarios e introducción de Balbuena Prat. Y voy a comenzarlo entonces con la, el comentario, digamos, de un libro que se llama El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, de un autor que se llama Francisco Navarro y Ledesma. ¿Sí? Francisco Navarro y Ledesma fue un escritor, un crítico y un periodista español que creo que nació en la década de 1860 y creo que falleció en 1905, que escribió, entre otras cosas, este libro que les menciono. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer a un autor como Emil Ludwig, obras como, no sé, Cleopatra, Lincoln, Beethoven, eh, no sé, Napoleón, ¿sí? Miguel Ángel, Rembrandt, bueno, todas estas que yo les nombro son todas biografías noveladas, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque justamente me parece que lo que hace Navarro y Ledesma es justamente tomar los datos que se conocen de Cervantes y abogar por escribir, bueno, una serie X de capítulos y en ellos volcar un poco también el contexto, cómo es la época, los reinados de Felipe II, Felipe III, ¿sí? Felipe IV, bueno, Carlos V, ¿sí? Que es anterior a todos ellos, en fin, ir contando cómo evoluciona la corte en Madrid, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con los movimientos de la familia Cervantes también, todo lo que está documentado y lo que él puede llegar a conjeturar según lo que sabe y conoce del contexto y de los estudios críticos que sobre el Quijote se han escrito o lo que se ha averiguado sobre Cervantes, ¿sí? Digamos que es una persona muy avisada, muy despierta, muy interesada, ¿no? En la vida de Cervantes y en su obra principal que es el Quijote, pero eso no significa que desconozca acerca de su poesía, del resto de los poetas españoles, de la relación entre Lope de Vega y Cervantes, ¿sí? Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Así que si realmente les ha gustado Emil Ludwig, es más que grato encontrarse con Navarro y Ledesma, ¿no? En esta obra para mí que no tiene una coma de desperdicio, que se llama El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, y allá vamos, allá vamos. Bueno, muy bien. La fecha que universalmente se conoce como la de el nacimiento, ¿sí? de Cervantes, del maestro, es el año 1547. ¿Sí? Eh, Antes de iniciar con los tiernos años de Miguel, quiero decir dos cosas, ¿no? Con respecto a su familia, sobre todo a los varones. Cervantes tuvo un abuelo cordobés, que era abogado, ¿sí? Y dice Navarro y Ledesma que eh, parte del temperamento, ¿sí? Parte del carácter de Miguel, justamente lo toma del abuelo, ¿sí? Y eh, el padre, si no recuerdo mal, Rodrigo de Cervantes, luego tendrá un hermano que se llame Rodrigo también, ¿sí? Pero hay que diferenciar. Es algo así como un cirujano menor, ¿sí? En la época. Una persona que se encargaba de curar fiebres, de hacer sangrías, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas menores. Lo digo porque si hay un denominador común en la vida de Miguel y en la vida de los Cervantes en general, además del infortunio y la mala fortuna, la mala suerte, ¿sí? Es justamente lo que tiene que ver con la economía, ¿sí? No es precisamente
una familia pudiente, y esto muchas veces los encuentra viviendo a cuatro o cinco personas en un solo ambiente, ¿sí? A pedir favores en la corte, a asociarse con los poderosos en el ámbito literario, en el caso de Miguel, justamente para ver si con esas dedicatorias que él hacía, ¿no? Al conde de Lemos o, o a otros principales, digamos, figuras de la corte, ¿sí? Él podía ganarse el favor y tener cierta holgura económica, ¿sí? Digamos que hasta donde vengo leyendo mucho no lo logró, pero era un poco el objetivo. Así que no es de extrañar que esta cuestión del patronazgo, ¿sí? O del mecenazgo en la literatura, fenómeno del que ya he hablado por lo menos dos veces, aparezca en esta época, ¿sí? Como el resto de los poetas, ¿no? Lope de Vega también, o sea, no, digamos que él tenía podía darse el lujo de rechazar personas pudientes que querían patrocinarlo porque era mucho más conocido, mucho más famoso, digamos, que el resto, y bueno, tenía esa ventaja. En el caso de Cervantes es mucho más apurado, digamos, ¿no? Mucho más crítico, si se quiere. Bueno, vamos a decir lo siguiente entonces. La familia se muda a Madrid, ¿sí? Cervantes Miguel nace en Alcalá de Henares, bueno, al poco tiempo se muda a Madrid y Miguel comienza a aprender a leer y escribir, ¿sí? A una muy tierna infancia. Hay una frase que dice Francisco Navarro y Ledesma que es que leía hasta los papeles arrojados en el suelo, ¿no? Es decir, una persona ya de por sí a tan tierna edad, muy curiosa, ¿sí? Y otro elemento importante es que también va a dejar una huella imperecedera, diría yo, en su juventud y en el resto de su vida, es el contacto que tiene Miguel, siendo muy joven, con el teatro de Lope de Rueda, ¿sí? Un teatro, hasta donde tengo entendido, itinerante, ¿sí? Que iba de ciudad en ciudad, y entonces, bueno, imagino en sus tiernos años la grande alegría, ¿no? La enorme alegría de Miguel por ver algunos pasos del maestro Lope de Rueda. Eh, si no recuerdo mal, más adelante, cuando Lope de Rueda fallece, Miguel está en el entierro, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de lo importante que fue, ¿no? El Lope de Rueda para Miguel de Cervantes y para el teatro posterior, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, eh, Miguel va creciendo, ¿sí? Va viendo un poco cómo es el mundo. En Sevilla, ¿sí? Entra en contacto con el hampa rufianesca, podríamos decir, ¿no? Con aquellas personas que luego serán personajes en algunas de sus novelas ejemplares, en algunos capítulos del Quijote, ¿sí? Tal vez algunos personajes de algunas obras de teatro, ¿no? O de algunos entremeses, ¿sí? Y hay algunos acontecimientos importantes, ¿sí? Por ejemplo, que eh, aproximadamente 1570, ¿sí? Para darles más o menos la idea de la época, de la fecha, eh, Miguel se pone al servicio del que después sería el futuro cardenal Aquaviva, ¿sí? Y esto le permite, por primera vez, salir de España, ¿sí? Eh, Hablando de elementos que van a ser duraderos, ¿no? en su vida, lo cierto es que la posibilidad de ver Roma, luego Milán, le abre los ojos a Miguel a una vida mucho más regalada, mucho más alegre, mucho más colorida, ¿no? Que las que tenía España en aquella época. Y eh, al poco tiempo, digamos, se cansa Miguel, o bueno, deja de verle el sentido de estar al servicio de este tal Aquaviva, y como es un elemento importante de la época, ¿no? Eh, Algunas personas se preguntaban si era mejor servir a su nación con la pluma o con la espada, es decir, escribiendo obras literarias o históricas o de otra índole, o empuñando las armas para pertenecer al ejército y, bueno, destacarse
en una especie de lucha o de guerra gloriosa, ¿sí? Bueno, Miguel en esta época, que ya venía, ¿no? Escribiendo poemas, de hecho hay uno bastante famoso con el que él empieza a ser conocido, que tiene que ver con la muerte de doña Isabel de Valois, ¿sí? la, la reina, si no recuerdo mal, y bueno, se le encarga a Miguel digamos, un poema, y bueno, es una de las primeras composiciones poéticas que se conocen de Cervantes. Entonces, Italia le sirve para ponerse en contacto con la obra de Ariosto y de Tasso, ¿sí? Eh, Sospecho que la obra de Dante ya la conocía, ¿sí? Hay que decir que Miguel, cuando era más joven, estudió lo que es gramática latina y castellana, ¿sí? Así que bueno, ya conocía el latín, por ejemplo, y es la oportunidad que él tiene, ¿sí? Que Miguel tiene de entrar entonces, como les decía, esta cuestión de la pluma y la espada. Tengamos en cuenta que Cervantes hizo las dos cosas, ¿no? No es conocido solamente por ser el autor, universalmente conocido por ser el autor del Quijote, sino también por ser un poeta y alguien que de alguna manera también cultivó el teatro, ¿sí? Es decir, para mi gusto es un autor completo, ¿sí? En el sentido de que escribió los tres géneros: género lírico, poesía; género dramático, teatro, ya sean piezas más largas o entremeses; y ya sea narrativa con, no sé, novelas, digamos, pastoriles, El Quijote, que es una parodia de las novelas de caballería, ¿sí? Podemos hablar también de las novelas ejemplares, que son, hoy diríamos, novelas cortas, ¿sí? Digamos, a imitación de las italianas. Bueno, así que para que tengan una idea, hablamos de un autor que se ha destacado, ¿sí? en los tres géneros, siendo, como digo, universalmente conocido por ser el autor del Quijote, ¿sí? Bueno, lo cierto es que eh, lucha él en la batalla naval de Lepanto, ¿sí? En octubre de 1572. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los turcos, ¿sí? Vienen avanzando de oriente a occidente y se conforma la Santa Liga, ¿sí? Es decir, una eh, miríada, digamos así, de naciones católicas europeas le plantan cara, ¿sí? A estos eh, a estos invasores y se produce la batalla naval de Lepanto, ¿sí? Bueno, en la marquesa, sí, digo bien, en la nave marquesa se encontraba entonces Miguel, ¿sí? Y ya voy redondeando porque no me queda mucho tiempo. Lo cierto es que es herido, ¿sí? Recibe dos disparos en el pecho y uno en la mano izquierda. La mano izquierda la pierde, ¿sí? En algunos retratos se lo ve directamente sin la mano, es decir, hasta el muñón de la muñeca, y en otros con la mano, pero prácticamente inutilizada. Y lo cierto es que pasa 6 meses recuperándose en Nápoles, y don Juan de Austria, que es el capitán, digamos, de esta aventura, ¿sí? de esta guerra contra los turcos, lo nombra soldado aventajado, es decir, que tenga un sueldo un poquito mejor, y periódicamente lo va a visitar, ¿sí? Hay que decir de Cervantes, y con esto termino esta primera parte, que siempre fue, según como lo pinta Navarro y Ledesma, un espíritu alegre, más allá de la adversidad. No es alguien que se haya dejado abatir fácilmente, por un lado, y por el otro, algo que me llama poderosamente la atención, es que a medida que va haciendo amigos en su vida, siempre puede contar con esas amistades, y en casos de extremo peligro, siempre es él, muchas veces, el que se ofrece, ¿no? para estar justamente en lo más jugoso de, del combate, ¿sí? Así pasó justamente en esta batalla, que seguiré comentando y ampliando la próxima. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Feliz 2025 para todos y nos vemos la próxima.